En los recovecos más antiguos de la mitología mexicana, se desplegaba la leyenda de la Nahuala, una narrativa envuelta en misterio que acechaba los pensamientos de los lugareños. En un pequeño pueblo oculto entre montañas, la oscuridad de la noche se volvía un escenario para las historias de lo sobrenatural. Cuentan que la Nahuala, una criatura capaz de transformarse en diversos animales, vagaba por las sombras, acechando a quienes osaban desafiar su dominio en la penumbra. La leyenda comenzaba en una noche sin luna, cuando los lugareños observaban con temor las sombras alargándose entre las callejuelas. Se decía que la Nahuala, con sus ojos penetrantes y su capacidad de cambiar de forma, se deslizaba entre los muros de adobe, oculta pero siempre presente. Nadie sabía a ciencia cierta qué desencadenaba su aparición, pero las noches más oscuras la veían merodear con su presencia inquietante. En una ocasión, una familia del pueblo, los Hernández, se encontró en el epicentro de los misterios de la Nahuala. Un escalofrío recorrió sus espaldas cuando, en plena noche, escucharon susurros ininteligibles y pasos sigilosos dentro de su propia casa. Los niños relataban visiones extrañas de sombras que se retorcían en la oscuridad de sus habitaciones. Pese a investigaciones y súplicas a los ancianos del pueblo, los Hernández no encontraron respuestas claras. El misterio de la Nahuala se había infiltrado en su hogar, sembrando la intriga en sus corazones. Con el tiempo, los encuentros con la Nahuala se volvieron más frecuentes y perturbadores. Otras familias compartían relatos similares de encuentros nocturnos con una presencia indefinible. Los habitantes del pueblo comenzaron a temer la llegada de la noche, cuando los susurros se intensificaban y las sombras cobraban vida propia. La paranoia se extendió, y las relaciones se volvieron tensas mientras la comunidad se preguntaba si la Nahuala seleccionaba a sus víctimas o si meramente aparecía al azar. En el apogeo de la incertidumbre, una vidente llegó al pueblo, atraída por los rumores de la presencia de la Nahuala. La anciana, envuelta en chales y con ojos que parecían ver más allá de lo tangible, ofreció sus servicios para ahuyentar a la criatura misteriosa. Los lugareños, desesperados por poner fin a la angustia, aceptaron la ayuda de la vidente, esperando encontrar respuestas a los enigmas que rodeaban a la Nahuala. La vidente, conocida como Doña Aurora, organizó rituales y ceremonias para invocar la presencia de la Nahuala y a través de sus dones sobrenaturales, buscar un entendimiento más profundo. Noche tras noche, el pueblo se unía en estas sesiones, con velas parpadeantes y cánticos susurrados que intentaban penetrar el velo de lo desconocido. Un día, tras semanas de rituales, Doña Aurora desapareció misteriosamente. Su ausencia dejó al pueblo en un estado de desconcierto, sin respuestas ni guía para enfrentar a la Nahuala. Algunos sospechaban que la criatura había cobrado su deuda con la vidente, mientras otros afirmaban que Doña Aurora se había sumido voluntariamente en el misterio para hallar las respuestas necesarias. La incertidumbre persistió, envolviendo al pueblo en un velo de inquietud. La Nahuala continuó siendo un enigma sin resolver, acechando las noches con su presencia inescrutable. La comunidad, marcada por las desapariciones y los susurros en la oscuridad, vivía bajo la sombra del misterio. La leyenda de la Nahuala se expandió más allá de las fronteras del pueblo, atrayendo la atención de investigadores y aventureros que buscaban desentrañar el misterio. Llegaron con cámaras y grabadoras, decididos a capturar pruebas de la criatura que acechaba en la oscuridad. Sin embargo, muchos de ellos, al sumergirse en la búsqueda del enigma, desaparecieron sin dejar rastro, dejando únicamente fotografías borrosas y grabaciones llenas de susurros incomprensibles. Un historiador, fascinado por las leyendas de México, se adentró en el pueblo con la esperanza de descifrar el origen de la Nahuala. Meticulosamente revisó archivos antiguos y se sumergió en relatos orales transmitidos de generación en generación. A medida que profundizaba, la sombra de la criatura ancestral parecía extenderse sobre él. Se dice que al llegar a una revelación significativa, el historiador desapareció, dejando únicamente su estudio lleno de anotaciones encriptadas y mapas detallados de las áreas donde se creía que la Nahuala se manifestaba. La desconfianza y el miedo se apoderaron del pueblo, fragmentando la comunidad en facciones que oscilaban entre el escepticismo y la creencia inquebrantable en lo sobrenatural. Algunos se preguntaban si la Nahuala era un reflejo de sus propios temores,
una proyección colectiva de la ansiedad que acechaba sus noches. Otros, más cautelosos, insistían en que la criatura era real y debía ser enfrentada con rituales específicos que habían sido perdidos en la bruma del tiempo. En una noche tormentosa, mientras el viento ululaba a través de las calles vacías, una figura encapuchada se deslizó entre las sombras del pueblo. Al amanecer, los habitantes encontraron en la plaza central un antiguo libro encuadernado en cuero, aparentemente abandonado. Las páginas estaban repletas de símbolos y hechizos, y en el centro del tomo, una ilustración de la nahuala dominaba la escena. La portada del libro no revelaba autor ni fecha de publicación, sumiendo al pueblo en un nuevo capítulo de perplejidad. La lectura del libro se convirtió en un evento comunitario, y algunos sugirieron que podría contener la clave para comprender y tal vez controlar a la nahuala. Sin embargo, cada intento de descifrar sus misterios llevaba a interpretaciones divergentes y más preguntas sin respuesta. ¿El libro era una guía para liberar al pueblo del yugo de la nahuala? ¿O acaso era una artimaña de la propia criatura para profundizar su influencia? Con el tiempo, los habitantes se dieron cuenta de que el misterio de la nahuala, en lugar de disiparse, se expandía y tomaba nuevas formas. La incertidumbre se convirtió en un compañero constante, y la criatura se volvió un reflejo oscuro de las inquietudes más profundas de la comunidad. La leyenda de la nahuala, en todo su esplendor enigmático, persistía, como un eco incesante en las noches silenciosas, recordándoles que a veces las respuestas se encuentran en la aceptación de lo inexplicable.